Capítulo 11. Nuevos comienzos y sombras del pasado. Cuando la libertad se enfrenta a nuevas oportunidades y recuerdos inesperados. El otoño comenzaba a teñir Sevilla con tonos cálidos y anaranjados. Las hojas caían lentamente sobre las calles empedradas, creando alfombras naturales que crujían bajo los pasos de los transeúntes. Clara caminaba hacia su estudio con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Hoy iba a recibir la noticia sobre una colaboración internacional que podría cambiar radicalmente su carrera artística. Desde hacía semanas, había estado preparando portafolios, enviando propuestas y participando en talleres de arte contemporáneo, pero nunca había sentido que algo así estuviera tan cerca. Su apartamento estaba lleno de luz, pero también de silencio. Cada rincón parecía recordarle que su independencia era absoluta, y que todo lo que lograra ahora sería fruto exclusivo de su esfuerzo y dedicación. Clara revisó sus notas, observó sus últimos lienzos y respiró hondo. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días no solo afectarían su carrera, sino también su sentido de identidad y libertad. Cada oportunidad era un reflejo de todo lo que había aprendido sobre sí misma, su valor y su dignidad. Mientras tanto, Alejandro caminaba por la ciudad con un ritmo más lento que antes, pero con la mente llena de recuerdos y reflexiones. La camisa blanca seguía guardada en su cajón, pero su significado había cambiado. Ya no era un símbolo de pérdida, sino un recordatorio de todo lo que había aprendido sobre respeto, amor y dignidad. Sin embargo, había momentos en los que sentía un vacío inesperado, un eco de las decisiones que no había sabido tomar a tiempo. Aquella mañana Alejandro recibió un mensaje inesperado de un antiguo colega de trabajo que le ofrecía un proyecto desafiante. El trabajo prometía reconocimiento profesional, pero también traía consigo decisiones éticas complejas. Alejandro se encontró reflexionando sobre cómo las lecciones de Clara podían guiarlo en esta nueva etapa, enseñándole a actuar con integridad, paciencia y respeto hacia los demás. En su estudio, Clara recibió la llamada que había estado esperando. La Galería Internacional estaba interesada en exhibir su obra en un proyecto que involucraba varias ciudades de Europa. La emoción y el nerviosismo se mezclaron en su pecho, pero también un sentido profundo de logro y responsabilidad personal. Sabía que aceptar significaría viajar, dejar atrás la rutina conocida y enfrentarse a nuevas culturas, pero también representarían un crecimiento inigualable. Mientras preparaba los documentos y materiales necesarios, Clara recordó la última conversación que tuvo con Alejandro. No era una charla larga ni emocional, simplemente un intercambio de respeto mutuo y comprensión. Esa paz que había encontrado con él le dio la fortaleza para enfrentar los nuevos retos sin miedo ni inseguridad. Cada pintura que había creado, cada taller que había impartido, cada hora invertida en sí misma, la habían preparado para este momento. Alejandro, por su parte, decidió visitar la antigua plaza donde solía encontrarse con Clara. El otoño había transformado el paisaje, los árboles tenían hojas naranjas y amarillas, y el viento traía consigo el aroma de la tierra húmeda y la ciudad que cambiaba lentamente. Se sentó en un banco observando cómo las parejas y familias disfrutaban del parque, y reflexionó sobre la importancia de cada decisión tomada. Ahora entendía que la vida era una serie de elecciones conscientes y que la ausencia de Clara le había enseñado a valorar cada momento y actuar con integridad. De regreso en su apartamento, Clara comenzó a organizar su viaje, reservas de vuelos, preparación de materiales de exhibición y planificación de su agenda. Cada paso era un recordatorio de que su vida era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con nuevas experiencias y aprendizajes. Sin embargo, también sentía un pequeño peso en el corazón al pensar en Alejandro, aunque habían alcanzado un respeto mutuo y una paz silenciosa, la sombra del pasado todavía estaba presente, recordándole que las relaciones humanas son complejas y las heridas, aunque sanadas, dejan cicatrices que nunca desaparecen por completo. Alejandro, al recibir un mensaje de Clara anunciando su viaje a Europa, sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Orgullo por verla brillar y tomar las riendas de su vida, y nostalgia por el tiempo que compartieron y que ya no volvería. Se dio cuenta de que su aprendizaje no había terminado, debía aplicar las lecciones que ella le había dejado, enfrentar nuevos desafíos con madurez y mantener la dignidad en cada
Decisión que tomara. Esa tarde Alejandro se reunió con su colega para discutir el proyecto que le habían propuesto. Durante la reunión, recordó las enseñanzas silenciosas de Clara. Actuar con transparencia, respetar a todos los involucrados y priorizar la ética sobre el beneficio personal inmediato. Cada decisión que tomó durante la negociación reflejaba a un hombre que había aprendido a crecer a partir de la pérdida y la experiencia. Clara, mientras tanto, cerraba las últimas tareas de preparación para su viaje. Se detuvo un momento frente a uno de sus lienzos favoritos. Uno que representaba un amanecer sobre la ciudad, luz, esperanza y nuevos comienzos. Comprendió que cada desafío, cada cambio y cada elección la habían llevado a este punto de empoderamiento personal y profesional, y que su independencia no era solo un logro, sino una forma de vida. La noche llegó y Clara revisó nuevamente su itinerario. Alejandro, solo en su apartamento, reflexionaba sobre la importancia de aceptar los cambios y las oportunidades que la vida ofrecía. Ambos personajes estaban en puntos distintos de sus caminos, pero conectados por lecciones profundas de respeto, dignidad y crecimiento personal. La ciudad de Sevilla, iluminada por las luces cálidas del otoño, parecía acompañar sus pensamientos y decisiones. El capítulo 11 cerraba con la sensación de que cada uno había encontrado su rumbo, enfrentando nuevos comienzos con conciencia, libertad y respeto propio, mientras las sombras del pasado servían como guía para no repetir errores y para aprovechar cada oportunidad con integridad. La historia avanzaba, preparando el terreno para los capítulos siguientes, donde los desafíos y oportunidades que la vida les presentara pondrían a prueba todo lo aprendido hasta ahora. Capítulo 12. Horizontes lejanos y decisiones profundas. Cuando la libertad y la oportunidad se enfrentan a desafíos inesperados. El avión despegaba lentamente del aeropuerto de Sevilla, llevando consigo a Clara y su equipaje de sueños. Mientras miraba por la ventana cómo la ciudad quedaba atrás, sintió una mezcla de nostalgia y emoción, nostalgia por las calles que habían sido testigo de su crecimiento personal, y emoción por los horizontes desconocidos que se abrían ante ella. Cada nube, cada destello de luz sobre los tejados, parecía susurrarle que la vida era un viaje de descubrimiento constante, y que la libertad se consolidaba en cada elección consciente. Su primera parada sería París, donde la Galería Internacional esperaba sus obras para la inauguración de una exposición colectiva con artistas de distintos países. Clara revisó mentalmente cada detalle, la presentación de su portafolio, los textos explicativos de sus obras, los mensajes de agradecimiento a quienes habían confiado en ella. Cada preparación era un acto de afirmación personal, una prueba de que su independencia y talento eran su propia fortaleza. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba su propio desafío en Sevilla. El proyecto laboral que había aceptado se complicaba debido a decisiones éticas de algunos miembros del equipo. Alejandro recordó las lecciones que había aprendido a partir de Clara: actuar con integridad, tomar decisiones conscientes y mantener la calma frente a la presión. Cada reunión se convirtió en un ejercicio de paciencia y discernimiento, y aunque el camino era difícil, sentía que finalmente estaba actuando desde la madurez emocional que la experiencia con Clara le había otorgado. De regreso en el avión, Clara contemplaba el paisaje europeo que se desplegaba bajo sus pies. París era solo el inicio de una ruta que la llevaría a varias ciudades, cada una con su propio ritmo, cultura y público. Cada ciudad representaba un lienzo en blanco, una oportunidad para plasmar no solo su arte, sino también la esencia de su libertad y experiencia de vida. Durante el vuelo, Clara repasaba mentalmente los momentos clave de su transformación, las mañanas dedicadas a cuidar de sí misma, los talleres de arte donde compartía su pasión, y la decisión silenciosa de dejar la camisa blanca sobre la cama de Alejandro. Ese gesto, aunque simple, había simbolizado el poder de elegir la dignidad y el respeto propio frente a la traición y la deslealtad. Cada recuerdo reforzaba su convicción de que el amor también podía ser un acto de desapego consciente y lleno de gracia. Alejandro, mientras tanto, enfrentaba una reunión clave en la oficina. Su jefe le presentaba un dilema: ceder ante decisiones cuestionables que garantizarían beneficios inmediatos, o mantener principios éticos que podrían retrasar los resultados pero preservar la integridad del proyecto. Alejandro respiró profundamente.
Recordó la camisa blanca, la ausencia silenciosa de Clara y lo que esa experiencia le había enseñado. La verdadera fortaleza reside en mantener los valores y actuar con responsabilidad, aunque el camino sea más difícil. Su respuesta fue clara, firme y consciente. Defendió la integridad del proyecto, explicando que el éxito sin ética no tenía sentido. En París, Clara llegó finalmente a la galería y fue recibida con entusiasmo por los organizadores. Su espacio estaba listo, sus lienzos colgados con precisión, cada obra acompañada de textos explicativos y fotografías de su proceso creativo. Al recorrer la sala, Clara sintió una profunda satisfacción. El esfuerzo, la dedicación y la independencia que había cultivado la habían llevado hasta este momento. Cada visitante que admiraba sus obras no solo veía colores y formas, sino también la historia de resiliencia y libertad que cada pieza contenía. Alejandro, al terminar la jornada, se permitió un momento de introspección en su apartamento. La ciudad estaba tranquila, y él reflexionaba sobre las decisiones tomadas. Comprendió que el aprendizaje de la pérdida y la experiencia del respeto mutuo con Clara no solo le habían enseñado sobre relaciones personales, sino también sobre cómo liderar y tomar decisiones responsables en la vida profesional. La camisa blanca, cuidadosamente guardada, permanecía como un recordatorio silencioso de todo lo vivido. Mientras Clara preparaba su discurso para la inauguración de la exposición, recordó la última conversación con Alejandro antes de su partida, palabras breves, llenas de respeto y gratitud mutua, sin reproches ni expectativas. Esa claridad emocional le permitió abordar el evento con confianza. Su talento y su independencia eran suficientes y no necesitaba la aprobación de nadie para validar su valor. La inauguración fue un éxito. Visitantes de distintos países se mostraron fascinados por la intensidad y autenticidad de su obra. Clara recibió elogios, preguntas y solicitudes de entrevistas, pero su enfoque permanecía firme: compartir su arte y su historia sin perder la esencia de lo que había aprendido sobre sí misma. Cada gesto, cada palabra, reflejaba la armonía entre el talento, la independencia y la dignidad personal. En Sevilla, Alejandro continuaba navegando los desafíos laborales. Había aprendido a delegar con confianza, a escuchar a su equipo y a mantener la ética frente a presiones externas. La experiencia le enseñaba que cada elección consciente, incluso la más pequeña, podía definir el carácter de un proyecto y de quien lo lideraba. La ausencia de Clara ya no era dolorosa, se había transformado en una guía silenciosa que lo ayudaba a actuar con madurez y respeto. Al caer la noche en París, Clara se asomó al balcón de su hotel y contempló las luces de la ciudad iluminando el río Sena. Pensó en Sevilla, en Alejandro y en el viaje que había recorrido desde la tristeza hasta la libertad. Cada experiencia dolorosa, cada decisión tomada con integridad, la había llevado hasta este momento de plenitud y proyección profesional. La ciudad, con su ritmo propio, parecía celebrar silenciosamente su logro y su autonomía. Alejandro, en su apartamento de Sevilla, escribió un correo a un mentor profesional compartiendo reflexiones sobre el proyecto y los desafíos enfrentados. En su mensaje, Alejandro destacó la importancia de la ética, la paciencia y la responsabilidad, consciente de que había aprendido a equilibrar ambición y principios, gracias a las lecciones que la vida y Clara le habían enseñado. El capítulo 12 cerraba con la sensación de que ambos personajes habían entrado en nuevas etapas de sus vidas, Clara explorando oportunidades internacionales y Alejandro consolidando su madurez y ética personal. Ambos continuaban caminos distintos, pero conectados por las enseñanzas profundas del pasado, la dignidad y la libertad adquiridas, dejando espacio para que futuras decisiones y encuentros definieran sus próximos capítulos. Capítulo 13. Desafíos inesperados y decisiones que definen. Cuando las oportunidades traen riesgos y las lecciones del pasado guían el presente. Clara había llegado a Berlín después de París, y la ciudad la recibió con una mezcla de modernidad y historia que parecía inspirar cada paso que daba. Los canales de agua, los edificios antiguos y la arquitectura contemporánea convivían en un equilibrio que recordaba a la propia vida de Clara: tradición y cambio, pasado y futuro entrelazados. Caminando por las calles adoquinadas, llevaba consigo la sensación de responsabilidad y libertad. Cada exposición, cada lienzo, era un reflejo de su autonomía y del aprendizaje que había adquirido.
Tras años de dolor y crecimiento personal. El equipo de la Galería Internacional esperaba a Clara con entusiasmo. El montaje de sus obras se realizaba con precisión, y cada detalle se discutía con cuidado para transmitir no solo la estética sino también la historia detrás de cada pintura. Clara revisaba cada pieza, asegurándose de que los títulos, las descripciones y la disposición de los lienzos comunicaran claramente su mensaje, la resiliencia, la dignidad y la libertad personal como fuerza creadora. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Un cambio inesperado en la logística amenazaba con retrasar la inauguración. Algunos de sus lienzos más importantes no habían llegado a tiempo debido a un error del transporte internacional. Clara sintió un nudo en el estómago, recordando cómo las dificultades podían aparecer incluso cuando todo parecía estar bajo control. Pero respiró hondo y recordó las lecciones aprendidas en Sevilla: la paciencia, la creatividad y la capacidad de adaptarse eran parte esencial de su independencia. Organizó rápidamente el espacio, reubicando las obras disponibles y preparando notas explicativas que contextualizaran la ausencia temporal de los lienzos retrasados. Mientras tanto, Alejandro recibía noticias inesperadas desde su oficina en Sevilla. Un socio del proyecto había tomado decisiones apresuradas que comprometían la integridad del trabajo y Alejandro debía intervenir para corregir errores antes de que afectaran la reputación del equipo. La presión era intensa, plazos estrictos, críticas de superiores y la responsabilidad de mantener la ética profesional. Sin embargo, cada desafío recordaba la disciplina y el autocontrol que había cultivado tras su experiencia con Clara. La ausencia de ella le había enseñado a enfrentar los problemas con claridad y a tomar decisiones difíciles sin dejarse llevar por la emoción. De vuelta en Berlín, Clara decidió aprovechar la situación de retraso para interactuar directamente con los visitantes de la galería, explicando el significado y la historia detrás de cada obra disponible. Su narración era cautivadora, hablaba con autenticidad sobre el dolor, la traición y la transformación personal que había vivido. Los visitantes escuchaban atentos y muchos se sintieron conmovidos por la fuerza y dignidad que emanaba de sus palabras y su arte. Cada interacción era un recordatorio de que el éxito profesional no se medía solo por reconocimiento, sino por la capacidad de transmitir un mensaje profundo y auténtico. Alejandro, por su parte, pasó varias horas revisando documentos, hablando con su equipo y ajustando planes estratégicos. Su enfoque era meticuloso pero también humano, comprendía que cada decisión afectaba a personas reales y que la verdadera responsabilidad implicaba balancear resultados con principios éticos. Recordó la camisa blanca guardada en su cajón, como un símbolo de todo lo que había aprendido sobre respeto, responsabilidad y la importancia de dejar ir sin resentimiento. Ese recuerdo silencioso le proporcionaba la claridad necesaria para actuar con madurez en situaciones complejas. Durante la tarde, Clara finalmente recibió los lienzos que habían quedado atrapados en el transporte. La emoción de ver su obra completa en la galería la llenó de satisfacción. Sin embargo, también sintió una presión renovada. Los medios y críticos internacionales asistirían a la inauguración al día siguiente y cada detalle debía ser perfecto. Consciente de que esta era una oportunidad crucial, revisó cada elemento una vez más, desde la iluminación hasta la ubicación de los textos, asegurándose de que el mensaje de dignidad y resiliencia se transmitiera con fuerza. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba un dilema ético delicado. Un socio le proponía atajos que podrían mejorar temporalmente los resultados, pero a costa de comprometer la transparencia y la integridad del proyecto. Alejandro recordó las enseñanzas silenciosas de Clara: la dignidad y la integridad personal no tienen precio, y los atajos pueden traer beneficios inmediatos pero generar arrepentimiento a largo plazo. Tras meditarlo cuidadosamente, rechazó la propuesta y presentó alternativas que mantenían la calidad y la ética del proyecto. Aunque la tensión aumentó, Alejandro sintió una satisfacción profunda: estaba actuando conforme a los valores que había aprendido a respetar y cultivar. Esa noche, Clara caminó por las calles de Berlín, observando la luz de las farolas reflejada en los canales. La ciudad, con su mezcla de historia y modernidad, le ofrecía un espacio de reflexión. Pensó en Sevilla, en Alejandro, en su viaje personal y profesional, y comprendió que cada desafío
Superado había sido una preparación para enfrentar obstáculos mayores sin perder su esencia. La libertad y la dignidad que había conquistado eran ahora la base sólida sobre la que construiría cada paso futuro. Al mismo tiempo, Alejandro cerró las luces de su oficina y se sentó junto a la ventana abierta. Las calles de Sevilla estaban tranquilas, y él pudo respirar con calma por primera vez en todo el día. Reflexionó sobre las decisiones tomadas, los errores corregidos y la paciencia necesaria para mantener la ética en un entorno lleno de presiones. Sabía que su crecimiento personal y profesional dependía de la constancia, la integridad y de recordar las lecciones que la vida y Clara le habían enseñado. El capítulo 13 cerraba con ambos personajes en caminos paralelos pero conectados por experiencias profundas, Clara enfrentando con éxito un desafío internacional y Alejandro tomando decisiones difíciles pero éticas en su trabajo. Cada uno a su manera. Demostraba que la independencia, la resiliencia y la dignidad no solo definen la vida personal, sino que también guían el éxito profesional y la madurez emocional. La historia continuaba, preparando el terreno para los capítulos siguientes donde nuevos desafíos y oportunidades pondrían a prueba aún más su crecimiento y las decisiones que marcarían sus vidas. Capítulo 14. Encuentros decisivos y momentos que transforman. Cuando la vida exige valentía y las decisiones marcan el rumbo de todo lo que sigue. El sol de Berlín despuntaba sobre la ciudad, iluminando los canales y edificios de ladrillo rojo que se reflejaban en las aguas tranquilas. Clara se levantó temprano con una mezcla de nervios y determinación. Hoy era el día de la inauguración oficial de su exposición en la Galería Internacional, un evento que no solo marcaría un hito en su carrera artística, sino que también simbolizaba su viaje personal de resiliencia y autonomía. Cada paso que daba en el estudio la acercaba más a un momento que había soñado durante años, un instante en el que su talento, su esfuerzo y su dignidad se encontrarían con el reconocimiento global. Antes de salir, revisó una vez más los lienzos, asegurándose de que cada detalle estuviera en perfecto orden, la iluminación, los títulos, la disposición. Cada obra contaba una historia, pero juntas narraban un arco completo, la traición, el dolor, la aceptación y finalmente la liberación y la fuerza personal. Clara respiró hondo y recordó la última conversación que tuvo con Alejandro antes de su partida de Sevilla. No eran palabras dramáticas ni emotivas, sino un intercambio lleno de respeto y comprensión, un acuerdo tácito de dejar el pasado atrás y vivir el presente con integridad. Ese recuerdo le dio fuerza para enfrentarse a la multitud y a los críticos sin miedo ni ansiedad. La galería comenzó a llenarse de visitantes, críticos de arte y medios de comunicación. Clara se movía con confianza. Entre ellos explicando el significado y el proceso detrás de cada obra. Su narración era sincera y apasionada, y quienes escuchaban no solo veían pinturas, sino sentían la historia de una mujer que había decidido vivir con dignidad y autenticidad. Cada pregunta, cada comentario, reforzaba su convicción de que el éxito no solo se mide en premios o ventas, sino en la capacidad de inspirar y transmitir un mensaje profundo. Mientras tanto, Alejandro en Sevilla enfrentaba una situación inesperada. Un problema legal surgido dentro del proyecto que lideraba requería decisiones rápidas y precisas. El estrés era intenso, pero su experiencia con Clara le había enseñado a mantener la calma y actuar con claridad, incluso cuando la presión parecía insuperable. Sabía que cada elección debía ser ética, responsable y consciente. La lección silenciosa de la camisa blanca seguía presente, el respeto y la integridad siempre debían prevalecer, incluso cuando nadie más parecía valorarlos. De regreso a la galería, un momento crucial llegó cuando uno de los críticos internacionales expresó dudas sobre la coherencia de la exposición debido al retraso inicial de algunos lienzos. Clara mantuvo la calma, explicando con detalle cómo cada obra se relacionaba con las demás y cómo la narrativa de superación personal y resiliencia formaba el hilo conductor de toda la muestra. Su seguridad y pasión impresionaron a todos. No solo defendió su trabajo, sino que transformó un posible inconveniente en una oportunidad para profundizar en la historia detrás de su arte. Al caer la tarde, la inauguración alcanzó su punto álgido. Clara subió al escenario para dar unas palabras finales.
Habló sobre la importancia de la independencia, la resiliencia y la dignidad personal. Contó cómo cada obstáculo, cada momento de dolor y cada decisión difícil la habían formado como artista y como persona. Sus palabras resonaban con autenticidad, y muchos asistentes se sintieron conmovidos hasta las lágrimas. En ese instante Clara comprendió que había alcanzado no solo un éxito profesional, sino un triunfo sobre sí misma y su pasado. Mientras tanto, Alejandro recibió una llamada inesperada. Uno de los socios del proyecto quería discutir una oportunidad de expansión que podría traer grandes beneficios, pero también riesgos éticos significativos. Alejandro recordó las enseñanzas de Clara y la forma en que ella había enfrentado la traición y la adversidad con dignidad. Tras una profunda reflexión, decidió proponer un enfoque equilibrado. Mantener la integridad del proyecto y al mismo tiempo, explorar nuevas oportunidades de manera ética y responsable. Esta decisión, aunque arriesgada, consolidó su crecimiento personal y profesional. Esa noche, Clara caminó por las calles iluminadas de Berlín. La ciudad parecía reflejar su estado interno, luces cálidas sobre canales tranquilos, reflejos que danzaban en el agua. Y una sensación de armonía pese a los desafíos enfrentados. Pensó en Sevilla, en Alejandro, en la libertad que había conquistado y en la fuerza que ahora poseía. Cada decisión tomada, cada obstáculo superado, la había preparado para este momento de plenitud y proyección internacional. Alejandro, al mismo tiempo, reflexionaba desde su apartamento en Sevilla. Había cerrado la oficina temprano para tener un momento de calma. La ciudad estaba silenciosa, y él se permitió recordar con gratitud todas las lecciones aprendidas, tanto de sus éxitos como de sus errores. La camisa blanca permanecía cuidadosamente guardada, un recordatorio constante de la importancia de respetar a los demás y de actuar con integridad. El pasado, aunque doloroso, le había enseñado a construir un futuro sólido y consciente. A medida que avanzaba la noche, Clara recibió una invitación para participar en una serie de talleres internacionales y charlas sobre arte contemporáneo. La oportunidad era emocionante, pero también demandaba nuevas decisiones: viajar, adaptarse a distintas culturas y equilibrar su vida profesional con su bienestar personal. Clara se sintió preparada. Había aprendido a priorizar su dignidad y libertad, y sabía que podía enfrentar cualquier desafío sin comprometer sus valores. El capítulo 14 cerraba con ambos personajes en momentos críticos pero llenos de crecimiento, Clara consolidando su éxito internacional y Alejandro tomando decisiones éticas y maduras en su entorno profesional. Cada uno, en su camino, demostraba que la dignidad, la resiliencia y la independencia no solo definen la vida personal, sino que también guían la madurez emocional y el éxito profesional. La historia avanzaba hacia su desenlace, dejando espacio para la reflexión, la reconciliación con el pasado y la construcción de un futuro basado en integridad, respeto y libertad personal. Capítulo 15. Decisiones que definen destinos. Cuando el pasado y el presente se encuentran y el futuro se construye con coraje. El amanecer en Berlín traía consigo un aire fresco y una luz suave que iluminaba los canales y las calles adoquinadas. Clara se despertó temprano con la mente llena de pensamientos y emociones. Hoy no era un día cualquiera, era la última jornada de su exposición, y además recibiría una propuesta de colaboración con otra galería de renombre que podía cambiar radicalmente el rumbo de su carrera artística. Cada decisión que tomara tenía un peso significativo, no solo en términos profesionales, sino también en su vida personal. Mientras se preparaba, Clara recordó el viaje que la había traído hasta este punto. Las horas de trabajo, los obstáculos logísticos, la espera de los lienzos retrasados, cada exposición pasada. Todo había sido un aprendizaje constante sobre paciencia, resiliencia y dignidad. Mirando su reflejo en el espejo, sonrió suavemente. Había aprendido que la independencia y la confianza en sí misma eran las herramientas más poderosas para enfrentar cualquier desafío. Al llegar a la galería, Clara fue recibida por los organizadores y por visitantes internacionales. La última jornada de la exposición tenía un carácter especial. Los críticos más influyentes asistirían para evaluar la coherencia, la profundidad y el impacto de su obra. Clara recorrió cada rincón, ajustando detalles y
asegurándose de que cada lienzo contara la historia de superación personal y libertad que había querido transmitir desde el principio. Cada mirada de los visitantes, cada comentario curioso, reforzaba su sensación de que el arte podía comunicar verdades universales sobre la resiliencia humana y la dignidad frente a la adversidad. Mientras tanto, en Sevilla, Alejandro recibía una noticia inesperada. Un proyecto que había estado supervisando enfrentaba complicaciones legales que requerían decisiones inmediatas y delicadas. La presión era enorme, pero Alejandro recordó todo lo aprendido desde que Clara decidió dejar la camisa blanca sobre la cama, actuar con integridad, mantener la calma frente a la adversidad y tomar decisiones basadas en principios, no en conveniencia. Cada paso que daba reflejaba la madurez y la reflexión que había adquirido, una combinación de responsabilidad profesional y crecimiento personal que había sido forjada en silencio por la experiencia. Con Clara. De vuelta en Berlín, Clara recibió la llamada que definiría su futuro profesional. La Galería Internacional le ofrecía un contrato para una serie de exposiciones en distintas ciudades europeas con la condición de comprometerse durante un año entero. Era una oportunidad única, pero significaba viajar constantemente, alejarse de su hogar y reorganizar toda su vida. Clara se sentó frente a sus lienzos y respiró profundamente. Pensó en Sevilla, en Alejandro, en la decisión que ella misma había tomado meses atrás, dejar atrás lo que la lastimaba para poder crecer y vivir con dignidad. Ahora debía tomar otra decisión consciente, equilibrando ambición, libertad y bienestar personal. Mientras reflexionaba, Alejandro también enfrentaba una decisión crucial. Aceptar un ascenso que traería prestigio y beneficios económicos, pero que requería compromisos éticos cuestionables. Recordó la ausencia silenciosa de Clara y el mensaje implícito que ella le había dejado. El respeto, la dignidad y la coherencia con uno mismo siempre superan cualquier ganancia temporal. Tras meditarlo, decidió rechazar el ascenso y proponer alternativas que protegieran la integridad del proyecto, asegurando tanto resultados como valores. La serenidad que sintió tras tomar esta decisión le recordó que las lecciones del pasado podían guiar con firmeza el presente. En la galería, Clara presentó sus palabras finales ante los críticos y visitantes. Habló de la resiliencia, del amor propio y del respeto que cada persona debía tener por sí misma, incluso frente a traiciones y pérdidas. Cada frase estaba cargada de sinceridad, y su experiencia personal se percibía en la forma en que articulaba el significado de su arte. Los asistentes no solo admiraban los lienzos, sino que sentían la fuerza de una mujer que había decidido vivir con dignidad y autonomía. Clara comprendió que el verdadero éxito no era la aprobación externa, sino la capacidad de mantenerse fiel a sí misma y a sus principios. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba con luces cálidas reflejadas en los canales, Clara se permitió un momento de introspección. Pensó en Sevilla, en Alejandro y en el camino que los había llevado hasta aquí. Se dio cuenta de que la distancia y la ausencia no disminuían la importancia de lo que habían compartido. Por el contrario, cada uno había aprendido a valorar la dignidad, la independencia y la libertad de elección. Cada decisión que habían tomado, por dolorosa o difícil que fuera, los había convertido en personas más fuertes y conscientes. Alejandro, en su apartamento, miraba la ciudad desde la ventana. La calma de la noche contrastaba con la tensión del día, y él permitió que sus pensamientos viajaran hacia Clara. La camisa blanca, cuidadosamente guardada, seguía siendo un símbolo silencioso de todo lo que él había aprendido sobre respeto, amor y responsabilidad. Recordó cómo cada acción de Clara le había enseñado a valorar lo que verdaderamente importa: integridad, paciencia y la capacidad de actuar con conciencia y ética en cada decisión. De regreso en Berlín, Clara recibió la confirmación final del contrato de exposiciones internacionales. La emoción fue intensa, pero también surgió un momento de reflexión. Cada logro profesional debía equilibrarse con su bienestar personal y emocional. Clara comprendió que el éxito verdadero no consiste solo en alcanzar metas externas, sino en mantener la coherencia interna y la libertad de elección frente a cada oportunidad. El capítulo 15 cerraba con ambos personajes en momentos de consolidación y reflexión, Clara abrazando un futuro internacional lleno de desafíos y crecimiento, y Alejandro fortaleciendo su ética y madurez frente a decisiones complejas.
Cada uno en su camino demostraba que la dignidad, la resiliencia y la independencia son la base sobre la que se construyen tanto la felicidad personal como la realización profesional. La historia avanzaba hacia el desenlace final, preparando el terreno para la reconciliación emocional. El cierre de capítulos pasados y la construcción de un futuro basado en respeto, integridad y libertad. Capítulo 16. Cierres, reconciliaciones y nuevos comienzos. Cuando la vida ofrece lecciones finales y la paz interior se convierte en la verdadera victoria. El sol comenzaba a elevarse sobre Berlín, bañando la ciudad con una luz cálida y suave. Clara se despertó temprano como siempre. Pero esta mañana tenía un aire diferente, una mezcla de expectativa, gratitud y claridad. Había sido un año intenso, exposiciones internacionales, viajes, decisiones difíciles y aprendizajes constantes sobre la independencia y la dignidad personal. Cada lienzo que había creado, cada decisión tomada, era un testimonio de lo lejos que había llegado desde aquel primer día en que dejó la camisa blanca sobre la cama de Alejandro, marcando un límite silencioso pero firme. Mientras desayunaba frente a la ventana, Clara recibió un mensaje inesperado. Alejandro había enviado una nota breve pero emotiva, compartiendo reflexiones sobre la vida, la ética y la importancia de la integridad, y deseándole éxito en su nueva etapa profesional. La simpleza y sinceridad del mensaje provocó en ella una sonrisa tranquila. Había aprendido a valorar la distancia no como separación, sino como espacio para la reflexión, el respeto y el crecimiento mutuo. La jornada en la galería estaba llena de actividad. Críticos, coleccionistas y visitantes esperaban a Clara para entrevistas y charlas sobre sus obras. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para transmitir no solo la técnica y la estética, sino también la historia de resiliencia y libertad que cada lienzo contenía. Clara sentía que su mensaje había alcanzado un nivel de madurez y profundidad que reflejaba no solo su talento artístico, sino también la fortaleza de su carácter. El arte se convirtió en vehículo de aprendizaje, y su propia historia de vida se convirtió en inspiración para otros. Al mismo tiempo, Alejandro enfrentaba un momento crucial en Sevilla. Un proyecto importante que había estado supervisando con cuidado, requería una decisión final sobre su futuro desarrollo y la dirección ética de todo el equipo. Las presiones externas eran enormes, pero Alejandro recordó la lección que Clara le había enseñado de manera silenciosa: actuar con coherencia, mantener la integridad y priorizar los valores personales por encima de la conveniencia momentánea. Tras largas horas de análisis y reflexión, Alejandro tomó una decisión firme y clara: mantener la integridad del proyecto, guiando a su equipo con honestidad y respeto. La serenidad que sintió al final del día le recordó que las lecciones del pasado eran ahora la brújula de su vida. Esa tarde, Clara recibió la confirmación oficial de su primera exposición en Nueva York, un paso que consolidaba su proyección internacional y abría un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, en lugar de ansiedad o presión, sintió una paz interior. Había aprendido a equilibrar ambición con bienestar personal, éxito con dignidad. Cada decisión tomada hasta este momento había sido consciente, y cada desafío enfrentado había fortalecido su carácter. La libertad que ahora experimentaba no era solo profesional, sino también emocional y espiritual. En Sevilla, Alejandro terminó la jornada y se permitió un momento de reflexión. Recordó todos los errores, las lecciones aprendidas y las decisiones difíciles que lo habían formado en los últimos meses. La ausencia de Clara ya no era un vacío doloroso, sino una guía silenciosa que lo había enseñado a valorar la ética, la responsabilidad y la madurez emocional. La camisa blanca, cuidadosamente guardada, seguía siendo un símbolo de respeto y lecciones aprendidas. Alejandro comprendió que la verdadera fuerza radica en actuar con integridad, incluso cuando nadie observa. Esa noche, Clara caminó sola por Berlín, observando los reflejos de las luces en los canales. La ciudad parecía celebrar en silencio su éxito y la madurez adquirida. Pensó en Alejandro en Sevilla, y en todo lo que habían aprendido el uno del otro. Comprendió que la vida no siempre ofrecía reconciliación romántica, pero sí oportunidades de entendimiento, gratitud y respeto mutuo.
Habían cerrado capítulos importantes y la paz interior se convirtió en la verdadera victoria. Alejandro, en su apartamento, recibió noticias de que su equipo había logrado superar los obstáculos del proyecto con éxito, manteniendo la ética y la calidad. Sonrió, reconociendo que cada desafío enfrentado con honestidad y paciencia le había otorgado no solo resultados tangibles, sino también tranquilidad y crecimiento personal. Recordó la última lección. Silenciosa de Clara: el respeto propio y la dignidad son más valiosos que cualquier éxito momentáneo. Ese pensamiento lo llenó de satisfacción y claridad sobre su camino futuro. Clara, de regreso en su hotel, abrió su cuaderno de bocetos y comenzó a planificar nuevas obras. Cada línea, cada color, cada idea llevaba consigo la libertad conquistada, la experiencia acumulada y la convicción de que su vida era ahora un lienzo en blanco, listo para ser pintado con autenticidad. Mientras dibujaba, recordó los pequeños gestos que marcaron su viaje, las mañanas preparando el desayuno para Alejandro, la camisa blanca sobre la cama, los viajes, los errores y los aprendizajes. Todo había formado un hilo conductor que la llevó hasta este momento de plenitud. Alejandro, mientras tanto, decidió escribir una carta, no para Clara, sino para sí mismo. Reflexionaba sobre los desafíos superados, las decisiones éticas tomadas y el crecimiento personal alcanzado. Cerró la carta con una promesa: mantener siempre la integridad, la paciencia y la capacidad de aprender de la experiencia. La camisa blanca permanecía en su cajón, símbolo eterno de respeto y dignidad, recordándole que la verdadera fuerza de un hombre no está en el poder que ejerce, sino en la coherencia con sus valores. Al cierre del capítulo, Clara y Alejandro, aunque separados físicamente, compartían un mismo aprendizaje profundo: la vida se construye con decisiones conscientes, integridad y respeto por uno mismo y por los demás. Cada uno continuaba su camino con libertad, madurez y gratitud, sabiendo que los capítulos del pasado habían cerrado correctamente y que el futuro ofrecía infinitas posibilidades basadas en dignidad, ética y amor propio. La historia concluía con un sentimiento de paz. Los personajes habían alcanzado un equilibrio entre logros, aprendizaje y serenidad, demostrando que la verdadera victoria reside en la coherencia personal y en la capacidad de vivir con integridad y libertad. Capítulo 17. El último puente entre pasado y futuro. Cuando los recuerdos y las decisiones finales se encuentran y definen el camino por delante. El amanecer llegó silencioso sobre Berlín, bañando las calles con una luz suave que parecía acariciar cada edificio y cada canal. Clara abrió los ojos sintiendo una mezcla de tranquilidad y anticipación. La exposición internacional había cerrado con éxito, y ahora le esperaba una etapa decisiva: la posibilidad de trasladarse a otra ciudad europea para una colaboración artística de largo plazo. No era solo una oportunidad profesional, era un símbolo de libertad y autonomía, de todo lo que había conquistado tras meses de esfuerzo y decisiones difíciles. Mientras preparaba su café matutino, Clara recordó los momentos que la habían llevado hasta aquí: las mañanas de incertidumbre, los lienzos retrasados, los días de soledad y reflexión. Cada experiencia había sido una lección sobre paciencia, resiliencia y respeto por uno mismo. Sin embargo, también sabía que la vida rara vez ofrecía certezas totales, cada oportunidad conllevaba riesgos y sacrificios. Esta vez, la decisión no era solo sobre su carrera, también implicaba su equilibrio personal y la manera en que construiría su vida emocional de ahora en adelante. Clara decidió caminar por los canales de Berlín antes de dirigirse a la galería para ultimar detalles. El aire fresco y el reflejo del sol en el agua la acompañaban mientras sus pensamientos viajaban hacia Sevilla y hacia Alejandro. Aunque físicamente separados, la influencia de sus experiencias compartidas aún resonaba en ambos. Clara comprendió que el verdadero crecimiento no se mide solo en logros visibles, sino en la claridad con la que se toman decisiones y se mantiene la integridad frente a la adversidad. En Sevilla, Alejandro recibía una noticia inesperada: un antiguo colaborador deseaba cerrar un acuerdo que podía beneficiar enormemente al proyecto, pero que requería compromisos éticos que Alejandro no estaba dispuesto a aceptar. La situación lo obligó a reflexionar profundamente sobre sus valores y prioridades. Recordó la lección más importante que Clara le había dejado, de manera indirecta:
respetar la propia dignidad y actuar con coherencia incluso cuando la conveniencia presiona fuertemente. Tras largas horas de deliberación, Alejandro tomó la decisión de rechazar el acuerdo, proponiendo alternativas que mantenían la ética y la transparencia del proyecto. La satisfacción que sintió no estaba en los beneficios perdidos, sino en la tranquilidad de actuar según sus principios. Mientras tanto, Clara llegó a la galería para revisar la disposición final de sus obras antes de la llegada de un grupo de coleccionistas interesados en su nueva colaboración. La tensión era palpable, pero Clara estaba serena. Cada lienzo reflejaba no solo técnica y creatividad, sino también la historia de transformación personal que había vivido, la traición, la pérdida, la aceptación y finalmente la libertad. Los visitantes comenzaron a llegar, y Clara explicó con pasión y sinceridad el significado detrás de cada obra. Su narración no solo cautivó a los asistentes, sino que transmitió un mensaje universal: la dignidad, la resiliencia y el amor propio son fuerzas que pueden inspirar y cambiar vidas. Durante el recorrido, un crítico de arte internacional hizo una pregunta inesperada. Quería conocer cómo Clara había logrado mantener la coherencia emocional y artística pese a los obstáculos personales y profesionales. Clara respiró hondo y respondió con sinceridad: cada desafío que enfrenté me enseñó que la verdadera libertad y la fuerza provienen del respeto a uno mismo. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo responder y cómo mantener nuestra integridad. Sus palabras resonaron en la galería, generando aplausos silenciosos y miradas de admiración. Era la confirmación de que había alcanzado un nivel de madurez emocional y artística que trascendía el talento técnico. Al mismo tiempo, Alejandro supervisaba los ajustes finales en su proyecto en Sevilla. Las decisiones que había tomado, aunque difíciles, habían consolidado la confianza de su equipo y reforzado su reputación profesional. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió un alivio profundo, la certeza de que estaba construyendo su camino sin comprometer sus principios. La camisa blanca permanecía guardada en su cajón, como un recordatorio constante de que el respeto y la dignidad valen más que cualquier logro material o reconocimiento externo. Más tarde, Clara recibió una videollamada de Alejandro. Aunque no se trataba de una conversación romántica ni cargada de emociones intensas, ambos compartieron un instante de sinceridad y gratitud. Hablaron de los desafíos enfrentados, de las lecciones aprendidas y de la manera en que cada uno había crecido. No había reproches ni tristeza, solo reconocimiento mutuo de la fortaleza adquirida y de los caminos elegidos con conciencia. Esta llamada fue un puente silencioso entre pasado y futuro, un momento de cierre que les permitió soltar cualquier carga pendiente. Al caer la noche, Clara se sentó frente a sus lienzos y comenzó a planificar los próximos pasos: exposiciones, talleres y viajes que consolidarían su carrera internacional. Sin embargo, también dejó espacio para su vida personal, consciente de que la libertad y la autonomía eran tan importantes como los logros profesionales. Había aprendido que el equilibrio entre ambición y bienestar personal era esencial para mantener la felicidad y la paz interior. Alejandro, por su parte, revisó por última vez los documentos del proyecto antes de cerrar su jornada. Sonrió al pensar en los logros obtenidos y en las decisiones difíciles que había tomado. Su reflexión final fue clara: la vida no siempre ofrece segundas oportunidades, pero siempre permite aprender, crecer y actuar con integridad. La camisa blanca seguía guardada, pero ahora representaba no solo una lección de respeto, sino también el puente invisible que conectaba sus aprendizajes con Clara y con su propia madurez emocional. El capítulo 17 cerraba con ambos personajes en momentos de plenitud y claridad. Clara, en Berlín, consolidaba su futuro profesional mientras mantenía su independencia y dignidad. Alejandro, en Sevilla, afirmaba su ética y madurez personal frente a los desafíos. La historia alcanzaba un punto culminante: el cierre de capítulos pasados, la aceptación del presente y la construcción de un futuro consciente y equilibrado. Los personajes demostraban que, más allá del amor romántico, las lecciones de vida, la resiliencia y la dignidad eran las verdaderas fuerzas que definían su camino y su felicidad. Capítulo 18. Libertad y legado. Cuando las decisiones firmes del pasado se
transforman en paz y nuevas oportunidades. El primer rayo de sol atravesaba los ventanales de la habitación de Clara, iluminando los lienzos cuidadosamente apilados, las pinceladas secas que narraban historias de esfuerzo, resiliencia y crecimiento. Hoy no había prisa, pero sí un sentimiento profundo de conclusión y posibilidad. Clara sabía que este capítulo de su vida estaba llegando a su fin, un capítulo que comenzó con dolor y traición, pero que se transformó en aprendizaje y fortaleza. Mientras se preparaba, Clara recordó las mañanas pasadas, las veces que había planchado la camisa de Alejandro con una mezcla de amor y dignidad, y cómo cada gesto silencioso había sido una lección para ambos. No había sido sumisión ni debilidad, había sido una afirmación de que el amor puede existir con integridad y sin perder la propia valía. Cada pliegue cuidadosamente planchado representaba un límite firme, un recordatorio de que la dignidad personal no tiene precio. Clara decidió dar un paseo por los canales de Berlín antes de partir hacia la estación de tren. La ciudad, con su mezcla de historia y modernidad, parecía acompañarla en silencio. Cada reflejo en el agua le recordaba la transparencia y claridad que había cultivado en su vida. Respiró profundamente sintiendo que cada paso que daba estaba impregnado de libertad y decisión. No se trataba solo de un traslado físico sino de una transformación interna. Ahora podía avanzar sin cargas emocionales ni compromisos impuestos por otros. Mientras tanto, Alejandro en Sevilla enfrentaba una rutina habitual, pero con un peso diferente. La ausencia de Clara se sentía menos como pérdida y más como un recordatorio constante de todo lo que había aprendido gracias a ella. Revisando documentos antiguos y proyectos pasados, se encontró con la camisa blanca cuidadosamente guardada, intacta, como un emblema de respeto y amor silencioso. La sostuvo entre sus manos y recordó la frase que Clara le había dejado meses atrás: tú mismo debes planchar tu vida a partir de ahora. En ese instante Alejandro comprendió que el verdadero amor también implica dejar ir y permitir que la otra persona conserve su independencia y dignidad. Clara llegó a la estación de tren, con maleta y cuaderno de bocetos en mano. Antes de abordar, se detuvo un momento frente al reflejo del vidrio. Observó a la mujer que había aprendido a enfrentar el dolor con calma, a tomar decisiones difíciles y a construir una vida basada en principios claros. Cada desafío, cada lágrima, cada triunfo había dejado una marca imborrable en su carácter y en su historia. Subió al tren con un sentimiento de paz, la sensación de que estaba lista para todo lo que viniera. Durante el viaje, Clara abrió su cuaderno y comenzó a dibujar nuevas ideas para exposiciones futuras. Cada línea estaba impregnada de experiencia y libertad. Reflexionó sobre su relación con Alejandro. No había necesidad de reproches ni de confrontaciones finales, todo estaba claro en la dignidad y el respeto que ambos habían practicado. Pensó en cómo la vida podía transformar la traición en aprendizaje, la ausencia en claridad y la pérdida en libertad. El arte y la vida se entrelazaban, y cada obra era un reflejo de su crecimiento interno. En Sevilla, Alejandro decidió salir a caminar por los jardines cercanos a su apartamento. El aire fresco de la tarde lo reconfortaba, y mientras caminaba, reflexionaba sobre sus acciones y decisiones. La experiencia con Clara le había enseñado que la verdadera fortaleza reside en la coherencia, la paciencia y la capacidad de aprender de la vida sin aferrarse al resentimiento. Sosteniendo la camisa blanca, Alejandro sintió una gratitud profunda. No solo por el amor que Clara había compartido, sino por la lección silenciosa que había recibido, una lección que transformó su manera de enfrentar la vida y las relaciones. El tren de Clara llegó a su destino en otra ciudad europea. Mientras descendía, observó la estación y la vida que se desarrollaba a su alrededor. Cada rostro, cada gesto, cada ruido parecía recordarle que el mundo ofrecía infinitas oportunidades para quienes decidían actuar con integridad y valentía. Clara se dirigió a su nuevo apartamento temporal, preparada para comenzar la siguiente fase de su carrera artística y su vida personal, sin miedo y con confianza en sí misma. Esa noche ambos se conectaron brevemente por mensaje. No hubo declaraciones dramáticas ni intentos de revivir lo que había quedado atrás. Solo un mensaje simple:
Clara deseándole éxito en su nueva etapa, y Alejandro reconociendo la influencia positiva que ella había tenido en su vida. La simplicidad de la comunicación reflejaba la madurez y el respeto que habían alcanzado. No necesitaban palabras grandilocuentes, su entendimiento mutuo estaba en la claridad y la dignidad con la que habían manejado su historia. El capítulo continuó con Clara explorando su nuevo entorno, galerías, museos y espacios culturales que le ofrecían inspiración y nuevas perspectivas. Cada interacción profesional, cada nuevo proyecto, era una oportunidad para demostrar que la autonomía y la integridad no eran obstáculos, sino bases para un éxito auténtico y sostenible. Mientras tanto, Alejandro se dedicó a consolidar su equipo y proyectos en Sevilla, tomando decisiones éticas y estratégicas que fortalecían tanto la calidad de su trabajo como la confianza de quienes lo rodeaban. La camisa blanca permanecía como un símbolo de aprendizaje, recordándole que los vínculos más significativos no siempre requieren cercanía física, sino respeto, libertad y gratitud mutua. Al final del capítulo, Clara y Alejandro, aunque separados por kilómetros, compartían una comprensión profunda. La vida podía ofrecer oportunidades y desafíos, pero la dignidad, la independencia y la coherencia personal eran los pilares que aseguraban paz y éxito a largo plazo. La historia alcanzaba un momento de cierre, los personajes habían logrado libertad emocional, madurez y claridad, dejando atrás el dolor, valorando la lección y abriendo caminos hacia un futuro lleno de posibilidades y plenitud. El capítulo 18 cerró con Clara observando el horizonte desde su nuevo apartamento, respirando profundamente, sintiendo la paz de quien ha aprendido a vivir con respeto, libertad y amor propio. Alejandro en Sevilla, sostuvo la camisa blanca una vez más, sonriendo con serenidad, consciente de que algunas personas dejan un legado silencioso pero transformador, y ese legado es la verdadera riqueza de la vida. Capítulo 19. El cierre definitivo y la paz interior. Cuando la vida confirma que la libertad y la dignidad son los mayores tesoros. El primer rayo de luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Clara, proyectando sombras suaves sobre los lienzos que decoraban las paredes. Cada pintura parecía contar una historia diferente, un capítulo de su vida lleno de emociones, aprendizaje y transformación. Clara se levantó con una sensación de ligereza que hacía mucho tiempo no sentía. Ya no había cargas pendientes ni resentimientos que la atormentaran. Todo estaba en su lugar, como cada pincelada cuidadosamente planchada sobre el lienzo de su vida. Mientras preparaba su café, Clara recordó aquellas mañanas de años atrás, cuando planchaba la camisa de Alejandro con una mezcla de cariño y dignidad. Cada pliegue era un mensaje silencioso: el amor verdadero respeta los límites y preserva la integridad de uno mismo. No era sumisión, ni resignación, era una manera de afirmarse, de enseñar a través del ejemplo y de mantener la autoestima intacta, incluso frente a la traición y la decepción. Clara decidió dar un paseo por los canales de Berlín antes de dirigirse a la galería para ultimar los preparativos de su próxima exposición internacional. El aire fresco y la tranquilidad de la ciudad la acompañaban y mientras caminaba, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido: resiliencia, paciencia, integridad y la importancia de tomar decisiones conscientes en cada aspecto de la vida. Cada paso que daba estaba impregnado de libertad, de un sentido profundo de propósito y claridad. En Sevilla, Alejandro enfrentaba un momento crítico en su trabajo. Aunque ya no se trataba de decisiones externas ni conflictos profesionales. Esta vez estaba reflexionando sobre su vida personal y la influencia que Clara había tenido en ella. Sosteniendo la camisa blanca cuidadosamente guardada, recordó aquella frase que ella le había dejado: tú mismo debes planchar tu vida a partir de ahora. Comprendió que el verdadero amor también consiste en dejar ir. En permitir que el otro conserve su autonomía y dignidad, y en aprender de la experiencia para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Durante su paseo, Clara recibió un mensaje inesperado de un coleccionista interesado en su obra. No era solo un contacto profesional, era una oportunidad de consolidar su carrera internacional, de mostrar su arte y con él su historia de vida. De superación y dignidad. Clara sonrió, consciente de que cada desafío que había enfrentado, cada decisión difícil, la había preparado para este momento. El éxito ya no se medía solo en logros
materiales sino en la coherencia, la libertad y la paz interior que había conquistado. Alejandro, por su parte, decidió salir a caminar por los jardines cercanos a su apartamento, respirando el aire fresco de la tarde mientras reflexionaba sobre su aprendizaje. La camisa blanca, símbolo silencioso de respeto y amor, le recordaba que los vínculos más importantes no siempre requieren presencia física constante sino comprensión, gratitud y madurez emocional. Sonrió con serenidad, reconociendo que las lecciones de Clara habían transformado su forma de enfrentar los desafíos y las relaciones humanas. Mientras tanto, Clara llegaba a la galería para la inauguración de su exposición. La recepción estaba llena de personas que admiraban su talento, pero también su historia de vida reflejada en cada obra. Durante la inauguración, Clara habló con sinceridad sobre su recorrido, la traición, la superación, el aprendizaje y la importancia de mantener la dignidad y el amor propio incluso en los momentos más difíciles. Sus palabras resonaron profundamente entre los asistentes. El arte no solo refleja habilidades técnicas, sino también la fortaleza emocional y los valores de quien lo crea. En un momento de calma durante la inauguración, Clara se apartó a observar sus obras. Pensó en Alejandro y en todo lo que habían compartido. No necesitaban reconciliación ni palabras dramáticas. Había paz, respeto y gratitud, y eso era suficiente. La vida, entendió Clara, no siempre ofrece segundas oportunidades románticas, pero sí brinda oportunidades de aprendizaje, libertad y realización personal. Alejandro, recibiendo noticias de los avances de su proyecto en Sevilla, se permitió un momento de introspección. Comprendió que cada decisión ética, cada acto de paciencia y cada aprendizaje del pasado le habían otorgado una claridad y tranquilidad que antes le resultaban inalcanzables. La camisa blanca permanecía guardada, pero ya no era un recordatorio de pérdida o dolor, sino un emblema de respeto, dignidad y crecimiento personal. Había entendido que algunas personas dejan un legado silencioso, pero transformador, que define la vida de los demás para siempre. La noche cerró con Clara contemplando el horizonte desde la ventana de su nuevo apartamento. La ciudad estaba tranquila, y ella sintió una profunda gratitud por cada experiencia vivida. Había aprendido que la verdadera fuerza no reside en la venganza ni en la reclamación, sino en la capacidad de avanzar con integridad, en la claridad de decisiones conscientes y en la construcción de un futuro pleno y auténtico. En Sevilla, Alejandro miró la camisa blanca una vez más antes de guardarla con cuidado. Sonrió sabiendo que Clara había tomado su propio camino y que ambos habían aprendido a vivir con respeto mutuo y dignidad. Cada decisión tomada, cada desafío superado y cada momento de reflexión habían conducido a este estado de paz y entendimiento profundo. La historia llegaba a su fin, pero la lección y el legado permanecían vivos, influyendo en su futuro de manera positiva y transformadora. El capítulo 19 cerró con Clara iniciando su nueva vida profesional y personal con libertad y plenitud, mientras Alejandro consolidaba su madurez emocional y profesional, comprendiendo que la verdadera riqueza de la vida se encuentra en la dignidad, el respeto y la paz interior. La historia concluía con un sentimiento de completitud. Ambos personajes habían alcanzado la armonía, la claridad y la independencia emocional, dejando atrás el dolor y abrazando un futuro lleno de posibilidades y plenitud. Capítulo 20. El último adiós y la paz definitiva. Cuando las despedidas se transforman en libertad y los recuerdos se convierten en legado. La mañana llegó con una claridad inusual, bañando el pequeño apartamento de Clara con una luz cálida que parecía acariciar cada rincón. Por primera vez en meses, no había prisa, ni nervios, ni expectativas externas que la presionaran. Solo estaba ella, rodeada de sus pertenencias cuidadosamente empacadas y de los lienzos que habían sido testigos de su transformación. Cada cuadro reflejaba un pedazo de su historia, las lágrimas que derramó en silencio, los momentos de soledad, los recuerdos de traición, pero también la fuerza, la resiliencia y la dignidad que había construido. Día tras día. Clara respiró profundamente sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones con una mezcla de calma y determinación. Hoy no solo se marchaba físicamente, sino que también cerraba un capítulo emocional que la había definido durante años.
Recordó con claridad las mañanas en que planchaba la camisa de Alejandro, gesto aparentemente cotidiano que sin embargo contenía un mensaje profundo. El amor verdadero no sacrifica la propia dignidad, y el respeto por uno mismo es la base de cualquier vínculo significativo. Cada pliegue cuidadosamente marcado en la camisa blanca era un recordatorio silencioso de límites firmes, de valores inquebrantables y de una fuerza interior que ninguna traición podía destruir. Mientras se dirigía a la estación, Clara caminaba por las calles de Berlín con paso firme y pausado. Los canales reflejaban la luz del sol y la ciudad parecía saludarla en silencio. Cada paso era una afirmación de independencia, un símbolo de que su vida estaba en sus manos y que nadie podría volver a dictar sus emociones ni sus decisiones. La libertad que sentía no era solo geográfica, sino profundamente emocional y espiritual. En Sevilla, Alejandro despertó con la sensación de que algo había cambiado. La ausencia de Clara, aunque ya asumida, se sentía de manera distinta, más como un recordatorio de lo que había aprendido que como un dolor de pérdida. Frente a él, sobre la cómoda, estaba la camisa blanca, impecable y doblada con cuidado, como lo había dejado ella meses atrás. La sostuvo entre sus manos y recordó el mensaje final que Clara le había dejado: tú mismo debes planchar tu vida a partir de ahora. Alejandro comprendió entonces que la verdadera enseñanza no residía en la relación romántica que habían tenido, sino en la manera en que Clara le había mostrado el valor de la dignidad, la autonomía y el respeto propio. Mientras tanto, Clara llegó a la estación y observó el tren que la llevaría hacia una nueva ciudad. Un nuevo comienzo. Antes de subir, se detuvo un instante frente al reflejo de la ventana, contemplando a la mujer que había aprendido a vivir con integridad, fortaleza y serenidad. No había rastro de miedo, de resentimiento o de arrepentimiento, solo había paz y claridad. Cada decisión difícil que había tomado, cada lágrima derramada y cada acto de valentía habían culminado en este momento de libertad absoluta. Durante el trayecto, Clara repasó mentalmente todos los capítulos de su vida reciente. Desde la traición de Alejandro hasta el silencioso poder de las pequeñas rutinas. Como planchar su camisa, cada experiencia había sido un maestro silencioso. Comprendió que el amor verdadero, incluso cuando se termina, deja enseñanzas que fortalecen y liberan, y que la plenitud no se encuentra en retener a alguien, sino en ser dueña de uno mismo. En Sevilla, Alejandro decidió dar un paseo por los lugares que compartió con Clara. Cada esquina, cada calle, cada café le traía recuerdos, pero esta vez no eran recuerdos de dolor ni de reproches. Eran recuerdos que le enseñaban gratitud y comprensión. La camisa blanca permanecía en sus manos, y mientras la sostenía, Alejandro se permitió sonreír con serenidad. Había comprendido que algunas personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos lecciones profundas, y Clara había sido esa persona para él. De regreso a la estación, Clara observó a su alrededor y vio la vida seguir con su ritmo habitual, familias, viajeros y vendedores, todos inmersos en sus propios caminos. La escena le recordó que la vida continuaba, y que cada persona tenía la oportunidad de decidir cómo vivirla. Subió al tren con paso firme, consciente de que su partida no significaba un abandono, sino una afirmación de su autonomía y dignidad. Se marchaba con la tranquilidad de quien sabe que ha actuado correctamente y que merece construir su futuro en sus propios términos. Mientras el tren se alejaba, Clara tomó un cuaderno y comenzó a escribir nuevas ideas para sus exposiciones y proyectos. Cada línea, cada trazo, era un reflejo de la libertad que sentía, de la paz que había alcanzado y de la fuerza que había cultivado. No había cabida para la tristeza ni la nostalgia, solo había espacio para la creatividad, la esperanza y la vida que ahora podía dirigir completamente. Alejandro. Al recibir noticias de un proyecto exitoso en su trabajo, se permitió un momento de introspección. La camisa blanca permanecía sobre su escritorio, como un emblema de las lecciones de Clara. Sonrió y comprendió que el amor y el respeto no siempre se manifiestan en presencia constante, sino en la manera en que impactan y transforman nuestra vida. La paz que sentía ahora era profunda. No forzada ni pasajera, sino fruto del aprendizaje, la reflexión y la madurez que Clara había dejado en su vida. Al llegar la noche, Clara contempló la ciudad desde su ventana. La brisa fresca le
Acariciaba el rostro y sintió una sensación de plenitud que pocas veces había experimentado. Cada paso, cada decisión y cada sacrificio la habían llevado hasta aquí, a un lugar donde podía vivir con dignidad, libertad y amor propio. La historia había llegado a su conclusión, pero su legado, fuerza, integridad y autonomía, seguiría con ella en cada nueva experiencia y en cada nueva obra que creará. Alejandro en Sevilla, cerró el día con una sensación similar de completitud. Guardó la camisa blanca en un lugar seguro, no como un recuerdo doloroso, sino como un símbolo de aprendizaje y respeto. Había comprendido que la verdadera riqueza de la vida reside en la dignidad, en la capacidad de dejar ir, en el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Clara le había enseñado, sin palabras altisonantes ni gestos dramáticos, la lección más valiosa, que el amor, cuando se ejerce con integridad, nunca se pierde, se transforma y nos hace mejores personas. El capítulo 20. Concluyó con Clara alejándose en el tren, con una sonrisa serena, mientras Alejandro permanecía en Sevilla, sosteniendo la camisa blanca y sonriendo con gratitud. La historia llegaba a su fin con la paz definitiva, la libertad alcanzada y la certeza de que cada decisión tomada con dignidad y respeto siempre conduce a un futuro más pleno y auténtico.